¿Qué es lo que de verdad importa? En Ant Bank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en antbank.es. Ant Bank. Cuidamos su patrimonio, protegemos su futuro. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de un tema que quizás nuestros oyentes no están muy familiarizados, pero para ello tenemos el placer de contar con David Córdoba de Credit Mutuel. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, David. Como decía, hablaremos acerca de una región, ¿no?, que puede estar un poco desconocida quizás, en este caso Asia y sobre todo la zona Pacífico. Bien, David, me gustaría empezar hablando de un país, Japón, ¿no?, que en los últimos años, podemos decir que en los últimos años el crecimiento del PIB del país nipón ha sido muy reducido. Además, hemos visto cómo la política monetaria ultra expansiva que ha llevado a cabo el Banco de Japón ha tenido sus efectos en la economía. ¿Qué valoración hacéis de la actuación por parte del Banco de Japón? ¿Y qué consideráis y si consideráis que puede haber quizás un giro en la política monetaria después de los últimos datos de inflación? Pues sí, la verdad es que ahora mismo Japón es una gran incógnita. Como dices, es un país que ha tenido, bueno, es una isla y eso marca bastante, ¿no? Ha tenido una política monetaria pues bastante espectacular y sobre todo diferente, diría, más que espectacular, porque al final la deuda de los japoneses la compraban los propios japoneses, ¿no? Entonces emitían, pero es un país extremadamente ahorrador, ¿no? Entonces hemos visto cómo Japón en los años 80 pues era la segunda economía del mundo. Sigue siendo una economía importante, pero desde luego ha tenido, digamos, un proceso de adelgazamiento porque la bolsa estaba completamente hinchada y sobrevaloradísima. Ahora nos encontramos con un país en el que tradicionalmente la inflación ha sido, pues te diría que nula, y tienen un gran problema, ¿no? Porque tienen que acomodar la política de tipos de interés con la inflación que se les viene, porque los últimos datos que tenemos nosotros de subidas de salarios, de acuerdos de negociación, están en torno al 3,5, que es una salvajada, ¿no? Entonces tienen un problema, pero dentro de lo que cabe, ellos tienen la suerte de que la deuda, a diferencia de Estados Unidos, que la tiene repartida por todo el mundo, la tienen ellos mismos, con lo cual creemos que por eso les ha ido también, porque han sido en ese sentido bastante autárquicos. ¿Qué van a hacer? Pues sinceramente los bancos centrales son una lotería y no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que sabemos es que desde el punto de vista de mercados, la bolsa japonesa aparece como pues digamos, unos mercados más atractivos, está barata, está infravalorada y se une también a la debilidad yen, con lo cual tienen esos amortiguadores, digamos, no te diría que amortiguadores, sino que son, pues un poco en argot futbolero, palancas, ¿no?, que les pueden servir a lidiar, digamos, lo que puede hacer el Banco Central. Pero sinceramente, ya te digo, tienen esa gran ventaja de que emiten y, digamos, ellos mismos se comen su propia deuda, pero la verdad es que tienen una patata caliente, sobre todo que va a ser para ellos distinto, ¿no? Que llevan 20 años con una política de tipos cero y ahora pues van a tener que seguir un poco la ola del problema de los tipos de interés. Gracias, David. Como bien decías, ¿no?, el caso único de Japón, sobre todo el Banco de Japón, que ha llevado una política diferente a la de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en estos últimos meses. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte acerca de otro país importante, China, que hemos visto que en los últimos años, gracias a la reapertura de la economía china, el país quizás vuelve a la senda del crecimiento. Con todo, se espera que este crecimiento sea menor al vivido en la última década en China. ¿Crees que existe quizás un riesgo por la tensión en Taiwán parecido a lo vivido el año pasado entre Ucrania y Rusia? Y si podemos esperar ¿qué podemos esperar del crecimiento económico en este país? Pues mira, el riesgo político, la verdad, también te diré que lo que sabemos en general en Europa y en Madrid y China es bastante poco, ¿no? Yo he tenido la suerte de hablar con gente que vive allí, gestores de fondos, y ellos son muy, digamos, muy pragmáticos y te dicen que no va a haber un conflicto. Sí que puede haber una escalada, alguna escaramuza, pero mira, al final China es 1/3 del índice de mercados emergentes, Taiwán es la mitad de China, con lo cual estamos hablando de dos economías muy potentes, se necesitan mutuamente
Y luego tenemos que cambiar un poco el prisma o lo que entendemos lo que son las autoridades chinas a la hora del mercado de valores. Acabamos de ver recientemente que Alibaba lo han partido en 6. El Partido Comunista Chino, su prioridad no está proteger al accionista. Hemos hablado de Japón, también de Estados Unidos. En general, en Europa, en los mercados occidentales y desarrollados, estamos acostumbrados a que invertir en bolsa, las empresas crean valor para el accionista. En China esa perspectiva es totalmente distinta. La prioridad es el Partido Comunista Chino y tienen que controlar un país que te diría que es un continente, con lo cual nos cambia un poco las prioridades. Por eso te digo que es una economía que, dentro de que vamos a llamar que está cada vez más o es cada vez más capitalista, hay, digamos, un gran hermano que controla todo. Con lo cual, ese gran hermano, lo que me dice la gente que vive y trabaja y gestiona fondos en China, es que no se van a disparar a su propio pie. Con lo cual, ellos tienen ahora un problema, no tienen el problema, mejor dicho, de inflación, sino que tienen un problema de que tienen que un poco que enfriar el crecimiento del crédito. Con lo cual, estamos hablando, diría, de problemas totalmente distintos a los que tenemos actualmente. Con lo cual, esa es la gran diferencia a la hora de invertir en China y ya te digo, hay que cambiar la idea como inversores de que vamos a estar allí invirtiendo en China y que la prioridad es otra, no va a ser de, digamos, dar y crear valor al accionista dentro de un, entre comillas, un país, un continente que pesa 1/3 de los emergentes y que produce para todo el mundo, ¿no? Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Ahora me gustaría hablar de otro país también, Indonesia. Hablamos de un país que cuenta con abundantes recursos naturales y es uno de los más poblados del mundo, quizás en un segundo plano tras India y China. Por todo ello, ¿qué potencial creéis que podría tener este país en concreto? Pues mira, los países emergentes, lo que antes llamábamos, por lo menos en mi época, los dragones asiáticos, tienen ahora mismo una oportunidad espectacular. Como te digo, ellos ahora mismo, digamos que para ellos este repunte de la inflación es bueno. Ese repunte de la inflación creemos que se va a traducir en crecimiento. Te hablo en general, Malasia igual tiene unas empresas espectaculares. Nosotros el enfoque cuando invertimos en bolsa en esos países buscamos empresas de gran consumo. Porque son unos países muy jóvenes, tienen un crecimiento espectacular, las commodities les van a ayudar mucho, tienes inflación, digamos, para ellos es buena porque les va a forzar crecimiento. El precio de las commodities les va a venir fenomenalmente bien porque el dólar está cayendo, con lo cual estamos ahora mismo en una tormenta casi perfecta y también tenemos, cruzo los dedos, vamos a ver si es verdad, tenemos detrás nuestro las subidas de tipo de interés, con lo cual se presenta para ellos. Yo te diría que dentro de lo que sería una tormenta, casi una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, y es verdad que una economía grande te permite, como la Malasia, te permite tener un crecimiento de empresas que tienen un mercado interno espectacular, que nos gusta mucho. Es decir, nos gusta esas empresas que tienen, digamos, su propio potencial de crecimiento en su país y que luego se van a beneficiar de esa reapertura de China, con lo cual nos parece casi tirar a pichón parado. Insisto, nosotros el sesgo es empresas mucho de consumo y luego te dejaría ahí la última píldora que son países que es verdad que no tienen, son economías y sobre todo mercados bursátiles que no tienen un gran peso de financiero, con lo cual, y es más, tienen mucho peso de consumo, poco de teleco, poco de banca, poco de utilities y mucha commodity, sobre todo mucho consumo, con lo cual la reapertura de China además les va a venir, como quien dice, como anillo al dedo. Gracias, David. Bueno, aunque ya me has contestado en parte a la última pregunta, pero sí que quería entrar ya un poco más en detalle y preguntarte un tema más fundamental, ¿qué sectores o qué tipo de compañías consideráis más atractivos actualmente en esta región y qué factores podéis tener más en cuenta a la hora de invertir? Sí, te anticipa un poco la respuesta. Nosotros aquí somos, digamos, yo te diría que nuestro fondo asiático, el Equities Asia, nosotros un poco en plan de broma lo hablamos que es un fondo de comida y bebidas, ¿no? Pues eso, porque es una población creciente. El otro día leí que China, al parecer, bueno, las estadísticas hay que tomárselas pues eso, con moderación,
como el alcohol, que había superado ya a China, ¿no? Entonces son países que tienen un crecimiento espectacular porque tienen una población jovencísima, ¿no? Nosotros hablamos de un caso, por ejemplo, de una fábrica que produce pañales que tiene un mercado en Japón precisamente por las personas mayores, pero es que luego en países emergentes, lamentablemente, todavía creo que el uso del pañal, como lo hemos conocido nosotros, no está muy generalizado. Entonces, el potencial que tienes solo una empresa que produce pañales para bebés en un país asiático con un país japonés que está pues muy envejecido, pues tienes ahí, digamos, las dos caras de la moneda, con lo cual nosotros tenemos un sesgo importantísimo a consumo. Es verdad que en el índice emergente también es un tema aparte, tienes un peso espectacular de la tecnología y las financieras. Un cuarto. Nosotros, Asia, y un cuarto, porque precisamente esas grandes empresas, los Alibaba, que ya lo han troceado, Samsung, etc., son, digamos, enormes y un poco están jibarizando ese índice, con lo cual el índice de emergentes, si quitas esos grandes sectores, en realidad es un fondo muy de comidas, de bebidas, de servicios, de productos casi de consumo básico. Con lo cual nos gustan ese tipo de empresas. Es verdad que en los últimos años, precisamente porque esas empresas, un poco como las FANG en Estados Unidos, lo han hecho especialmente bien, pero también creemos que lo bueno de las tecnológicas ya ha pasado, con lo cual creemos que ahora mismo ese consumo, esa reapertura del mercado, esa, digamos, inflación favorable que van a tener y unos tipos que esperemos no suban más, pues les van a beneficiar sí o sí, con lo cual tenemos en nuestro caso un fondo inversamente, digamos, al índice. Tenemos una exposición tremenda a lo que es el consumo discrecional, consumo básico, y es exagerar lo que tenemos, con lo cual nos gustan esas empresas que tienen visibilidad, porque no sabemos la que nos viene, pero en cualquier caso en Asia creemos que el potencial está ahí, ya te digo, porque son más jóvenes, más grandes y crecen más, con lo cual nos gusta ese tipo de empresas muy centradas en consumo, pues eso, ese consumo de todos los días, que desde que te levantas a que te acuestas, pues productos básicos que consumes, ¿no? Eso es lo que nos gusta, nos ha podido penalizar, pero son empresas de calidad, con visibilidad y son las que realmente potenciamos en toda la región. Gracias, David. Como bien decías, ¿no? Las empresas de consumo pueden tener esos vientos de cola en este tipo de países, sobre todo por el aumento de la población. Y nada, por finalizar, David, darte las gracias por estar hoy aquí. Ha sido un placer y espero verte pronto. Igualmente, Juan, un abrazo grande y buena vuelta después del puente. Gracias, un abrazo. Chao.